Bueno, hoy vamos a ver la última figura de las entidades, órganos de consulta y de control político y jurídico. Vimos el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Procurador de los Derechos Humanos, y nos hace falta la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, pero el examen solo va a versar hasta la clase del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y el fundamento legal de esta figura está en el artículo 273 de la Constitución, 274 y 275. Entonces, Jefferson, si me hace favor de leer el artículo 273 de la Constitución. Está bien, ahorita se lo leo. Vaya. Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Como dice aquí, el Congreso de la República designará una comisión de derechos humanos formada por un diputado por cada partido político. O sea que cada 15 de enero se forma esta comisión, como dice aquí, integrada por un diputado de cada partido, UCN, UNE, Patriota, si hay Patriota, UCN, todos los partidos que pudieron, de los diputados que entraron al Congreso, eligen uno por cada partido y esta comisión siempre se cambia cada 15 de enero, se eligen diferentes diputados siempre de los mismos partidos políticos que conforman el Congreso de la República. Esta comisión, dice, propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador. O sea que ellos también hacen las propuestas y de esas propuestas hacen convocatoria para nombrar al Procurador de los Derechos Humanos y presentan 3 candidatos, el cual los elige a uno de ellos el Congreso de la República. Y dice que deberá reunir las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso, o sea, gozará de antejuicio y tiene que tener las mismas calidades, o sea, también ser abogado y notario. Y la ley regula las atribuciones de la comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Empezáramos a leer para que se vaya entendiendo lo que vamos a ver durante la clase. Naturaleza jurídica del Procurador de los Derechos Humanos. Dice que en Guatemala fue el primer país de América Latina que creó con carácter constitucional la figura del Procurador de los Derechos Humanos, la cual se inspiró en la figura de Ombudsman, creada en el año 1809. Se deriva de la palabra Inmud, que en sueco significa representante en Suecia. O sea que Ombudsman así le llamaban en Suecia. En Suecia, como nosotros le llamamos aquí, Procurador de Derechos Humanos. Allá así le llamaban,
que en sueco significa representante. Fue ahí donde se empezó a generar en Suecia en 1809. También empezó en 1809 en Suecia, después en 1919 en Noruega, en 1952 en Dinamarca, en 1954 en Inglaterra, en 1967 en Suiza, en 1971 en Francia, en 1973 en Italia y en 1974 en Portugal, en 1975 en Austria, en 1977 y 1978 en España, solo que en España le llamaban defensor del pueblo, o sea que arrancó en 1809 en Suecia con este nombre que significaba representante, y en España le llamaban defensor del pueblo. Desde ahí empieza la figura de procurador de derechos humanos. Y aquí en Guatemala dice que fue el primer país de América Latina que se creó con carácter constitucional. Ya vamos a ver por qué se creó esa figura con carácter constitucional. En el caso de Guatemala debe recordarse que tiene una historia marcada por tragedia, dolor, sangre e injusticia de todo tipo. Por cortos periodos de tiempo han habido regímenes democráticos. En consecuencia, nunca o casi nunca se han respetado los derechos humanos de sus habitantes. A lo largo de la historia republicana del país, casi 177 años, se han producido numerosos golpes de Estado y fraudes electorales de una o de otra manera. Han prevalecido los gobiernos dictatoriales con el consiguiente irrespeto a los derechos fundamentales de las personas, las estructuras económicas, sociales y jurídico-político han impedido la existencia de un desarrollo en estos campos que inevitablemente nos conducirían al bien común. Ustedes saben, y si hemos visto a lo largo de la historia, todo lo que ha pasado en nuestro país. Los únicos mejores años que tuvo Guatemala fue en 1945 hasta 1951, que fueron los dos presidentes que mejor tuvo Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Cuando fue derrocado Jacobo Arbenz Guzmán, empezó ya el conflicto armado, precisamente en 1960, cuando ya se empezaron a levantar en armas la clase obrera, los campesinos, los más pobres, ya que se dieron cuenta que fueron desarraigados, los trataban mal, todo lo que les pudo haber dado a través de la reforma agraria, Jacobo Arbenz Guzmán se los quitaron la clase poderosa. Entonces desde ahí empezó el conflicto armado interno, muchas masacres, a muchas violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos de los guatemaltecos han sido violados casi siempre por los sectores del poder formal y real. Se puede decir que Guatemala se hizo famosa ante la comunidad internacional, pero no por sus vivos, sino por sus muertos, por la cantidad y por la forma que fueron ajusticiados incluso comunidades completas. Este es un hecho real, verídico, que siempre lo sabemos. Y como dice aquí, yo le escribí que Guatemala no fue conocida internacionalmente por sus vivos, sino que por sus muertos. Venían gente internacional filtrada entre los guerrilleros, entre la gente que insurgente o que estaba en contra del gobierno, se mezclaban entre la guerrilla para saber cómo vivían, cómo estaba la situación de las personas. Inclusive alguien que vino del extranjero internacionalmente a mezclarse entre las guerrillas cuenta
de que llegaron los soldados y las familias empezaron a correr dentro del monte. Y él se salvó porque cayó en una fosa donde habían muchos cadáveres que estaban llenos de lodo. Y él, como pudo, se metió entre esos cadáveres y se llenó de lodo. Y inclusive dice que llegaban los soldados todavía con los fusiles a ver si esos cadáveres que estaban ahí se movían, si tenían vida. Y él cuenta su experiencia, que si no hubiera sido por esa fosa común, donde estaban un montón de cadáveres muertos, llenos de lodos, moscas por todos lados, él no hubiera contado su historia. Y era alguien internacional, de la comunidad internacional, y lo cuenta en un libro. O sea, nosotros no fuimos conocidos y éramos mencionados en nuestro país por el conflicto armado y por todo la barbaridad de derechos humanos que se cometieron, especialmente a las mujeres, a los niños, a los ancianos. No respetaban tanto la guerrilla como los soldados en lucha de poderes. Aunque la violación sistemática a los derechos humanos individuales es la más notoria en Guatemala, también hay reiteradas violaciones a los derechos humanos, económicos y sociales, provocando una muerte lenta derivada de la ausencia de satisfactores sociales básicos. No solo el conflicto armado es la violación que se ha cometido ante los derechos humanos, también hay una gran violación en cuanto que no hay una equidad, una igualdad entre la riqueza, y que siempre ha perdurado en nuestro país. Por eso no crecemos ni económica ni socialmente, porque nosotros dependemos de las familias más poderosas que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos a veces son los que financian las campañas políticas de los candidatos que sean más pudientes, o los que vayan a llegar o que estén seguros de poder llegar a la primera vuelta, a la segunda y ganar las elecciones. ¿Y qué pasa? Son financiados por estas familias poderosas. Entonces, cuando ya están en el poder, se olvidan de cumplir las promesas a los más pobres y necesitados, que mientras buscaban el voto, ahí estaban haciéndoles promesas. Se olvidan de eso y empiezan a cumplirles a las familias poderosas que los pusieron en esos puestos. Entonces también nosotros, los ciudadanos que vivimos en este país de Guatemala, nuestra violación no solo es tanto de derechos humanos en cuanto a ultrajes, masacres, sino que también somos violentados en nuestros derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque somos cooptados por estas familias poderosas que les dan el poder y después luego exigen a los representantes, a nuestro representante, que es el presidente de la República. La época de más represión en el país fue a finales de la década de los 70 y los primeros de la década de los 80, cuando los gobiernos militares iniciaron acciones de contrainsurgencia que condujeron a una guerra sucia, en la que, como siempre, la población fue la más afectada al aportar los muertos, viudos, huérfanos y desarraigados. Por esta razón, cuando en el 23 de marzo de 1982 hay un rompimiento constitucional, este hace renacer las esperanzas de iniciar una vez más el camino a un proceso democrático en el que todavía nos encontramos. ¿Qué pasó este 23 de marzo de 1982? Fue cuando la Junta Militar, tomando la batuta, Efraín Ríos Montt, le dio golpe de estado al general Lucas García. Ya se habían hecho las elecciones, se había ganado para presidente Aníbal Guevara. No dejaron que tomara posesión este señor y le dieron el golpe de estado. ¿Y qué hicieron? Violaron la constitución que estaba establecida de 1965, era la que estaba reinando. Entonces, en 1988, tras el golpe de estado de esta junta militar encabezado por Ríos Montt, ¿qué hicieron? Convocaron a Asamblea Nacional Constituyente. Después siempre
las constituciones desde 1945 a 1965 se formaba una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quién forma la Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo. Entonces, en 1982, cuando se rompió el orden constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente se reunió y fueron lo mejor que pudieron hacer para nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque en esta Constitución de 1985 valoraron principalmente los derechos humanos y nombraron la figura del Procurador de los Derechos Humanos, crearon el Tribunal Supremo Electoral, crearon la Corte de Constitucionalidad, que si esto no la hubieran establecido en esta Constitución de 1985, creando estas tres figuras, Procurador de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, el 23 de mayo de 1993, cuando Jorge Serrano Elías dio el otro golpe de Estado, cuando quiso cooptar la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se amarran los pantalones y decretan y se reúnen para hablar con él y exigirle que reinstale el orden constitucional y mandarlo exiliado a Panamá, nuestro país se hubiera vuelto un caos y no hubieran sido más masacres, muertes, porque este señor dejó sin efecto al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, nos dejó a cero. Pero como ya estaba establecida en la Constitución de 1985, la Corte de Constitucionalidad, en base a eso, la Corte dejó sin efecto el acuerdo que había emitido Ríos Montt, Jorge Serrano Elías. Si no, no sé qué hubiera pasado en nuestro país. Entonces, a partir de marzo de 1982, que se dio este rompimiento que hizo este señor Ríos Montt y que gobernó por 15 meses. Y como dice él, solo fue jefe de Estado, porque legalmente no fue elegido democráticamente, porque también lo quitaron del poder, porque solo estaba como cumpliendo una función mientras se publicaba la Constitución de 1985, se hicieron las elecciones y el primer presidente electo democráticamente fue Vinicio Cerezo, porque después de Jacobo Armes Guzmán, de estar él en el poder, de ahí todos fueron militares. No hubo ningún civil que fuera presidente hasta 1986, que ganó las elecciones Vinicio Cerezo con la democracia cristiana. Entonces, en esa época ya se le llamó entonces procurador, porque su actuación sería en nombre del pueblo y porque su gestión encaminaría a mantener a los habitantes en el pleno goce de las garantías que la misma Constitución establece. Fue en mayo de 1984, a solo un mes de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que el Colegio de Abogados realizó las llamadas jornadas constitucionales, en las que discutieron las bases que la nueva Constitución de la República debería tener para obtener una permanencia necesaria. De esta jornada surge la idea de crear instituciones como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Asamblea Nacional Constituyente, electa un mes después, fue la responsable de redactar una de las constituciones más humanistas del mundo, con más de la mitad de su articulado dedicado a los derechos humanos, y además de dejar plasmado en sus artículos la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, designándose al procurador como un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos fundamentales de la población.
La figura del procurador nace entonces del poder constituyente, originario, no de gobierno alguno, y con la característica fundamental de no estar supeditado a un organismo, institución o funcionario alguno, con absoluta independencia en situaciones como un magistrado de conciencia, no coercitivo, investido de fuerza moral y en cierto sentido político, sin partidismo alguno, con el propósito de hacer valer sus denuncias, resoluciones, señalamientos y censuras. Entonces, en conclusión, el procurador de los derechos humanos no es nombrado o no fue nombrado por el organismo ejecutivo, por el organismo judicial. Sí es parte del Congreso, un comisionado, pero en sí, la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, parte del pueblo, fue el que nombró al procurador de los derechos humanos. Para llegar a la Constitución de 1985, hay un digesto constitucional, que no vayan a creer que se llevaron, ¿qué? 83, 84 y casi 3 años para redactar la Constitución. En ese digesto constitucional está integrada cada una de las palabras que forman la Constitución de 1985, especialmente su preámbulo. Es muy criticado porque en el preámbulo lo primero que dice es en nombre de Dios. Es el inicio que le da. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica. Pero si ustedes miran, dice en el nombre de Dios. Entonces, este preámbulo siempre ha sido criticado, pero ahí mismo dice nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala. Por eso, para reformar la Constitución, el primer requisito es formar la Asamblea Nacional Constituyente. Para que se dé la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, yo lo veo lejos. Y por eso ya hay artículos pétreos que no se pueden reformar, como por ejemplo la reelección a presidente de la República. Pero para formar la asamblea son parte del pueblo. Es cierto, va a formar parte el Colegio de Abogados y Notarios, varias instituciones que van a formar la Asamblea Nacional Constituyente, pero a estas fechas no conviene. A muchos no le conviene que nuestra Constitución sea reformada. Por eso me acuerdo que en un año se hizo que si se reformaba o no, que salieran a votar las personas sí o no, y ganó el no, porque de todos modos no conviene. Nuestra Constitución ya tiene muchos artículos que están obsoletos y desde 1985 hasta nuestra fecha no se ha podido reformar. Hay unos artículos que necesitan urgentemente la reforma, pero especialmente a nuestros queridos diputados del Congreso no les conviene que haya una reforma constitucional, porque los más afectados a la larga serían ellos. Porque, por ejemplo, para ser diputado buscarían el primer requisito que la mayoría fueran abogados y notarios, porque si ustedes miramos, para ser diputado no tienen ningún tipo de profesión, solo dice la edad y no dice qué profesión se tiene que tener. De esta jornada surge la idea de crear instituciones como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Asamblea Nacional Constituyente electa. Un mes después fue la responsable. Ya les leí esta diapositiva, ¿verdad? Vamos a la relación constitucional y fundamento legal del artículo 273 al 275, que es su fundamento legal. Dice que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República es un apoyo valioso para las funciones del procurador. Esta comisión, según lo establece la Carta Magna en su artículo 273, es designada por el Congreso de la República
y está integrada por un diputado de cada partido político, representado en el correspondiente periodo. Esta comisión tiene atribución constitucional de proponer al Pleno del Congreso la terna de la cual deberá escogerse al magistrado de conciencia. El concepto del procurador de los derechos humanos lo establece el artículo 274. Vamos al 274. Tal vez me lo lee, profe. La Constitución, ¿verdad? Sí, 274 de la Constitución. No, es 274, ¿va? Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, profe. En el Congreso de la República, en la ley del organismo legislativo, me imagino que ya la han de haber citado o la han de haber estudiado, pero hay diferentes comisiones, bloques, y entre las comisiones está esta, la Comisión de Derechos Humanos, la cual está formada por un integrante de cada uno de los partidos políticos, la cual es cambiada cada 15 de enero de cada año. O sea, no tienen que ser los mismos representantes, sino que duran en su periodo de esta Comisión de Derechos Humanos 1 año. Ahora el procurador que eligen dura en su cargo 5 años, pudiendo ser reelecto nuevamente en su cargo, en el cual se enmarca la claridad de la influencia del artículo constitucional español al crear al defensor del pueblo, pero adoptando a la idiosincrasia guatemalteca y a las consecuencias del enfrentamiento armado que dejó saldos negativos. En cuanto a la ley del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Decreto Ley 32-87 de mayo de 1987 establece en su artículo 8 que para la defensa de los derechos humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Este decreto 32-87 es la ley del Procurador de los Derechos Humanos, pero fue reformada por la 54-87. Yo les mandé este decreto 32-87, pero en el 54-87 están las reformas incluidas del 32-87, que es la ley del comisionado del procurador de los derechos humanos. Ahí están establecidos cuáles son sus funciones, sus objetivos, sus atribuciones que establece la ley juntamente con la Constitución Política de la República. Además, la Constitución en su artículo 46 contiene el principio de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sobre esto a veces hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque si vamos, podemos entender que quiere decir que los convenios de derechos internacionales puedan ser superior a nuestra Constitución, y no es así. El problema es que los convenios y tratados internacionales tienen que entrar a Guatemala como una ley de orden constitucional. ¿Cómo así? Que vienen los tratados de derechos o convenciones internacionales de otros países
Entran y el Congreso los ratifica y los aprueba. Así entran como un orden constitucional y se asemejan a la Constitución, nunca superior a ellas, sino que igual a la Constitución siempre y cuando sea en materia de derechos humanos. Pero ojo, los convenios y tratados internacionales sí pueden ser superiores a leyes ordinarias, pero jamás a la Constitución. Por eso los convenios y tratados internacionales primero tienen que ser ratificados por el Congreso para que entren como un orden constitucional, sea a nivel de la Constitución. Pero en una ley ordinaria, en Código Penal, si en derechos humanos puede favorecer al reo o algún convenio o tratado internacional, se aplica el convenio o tratado internacional. La persona que sea elegida como procurador de los derechos humanos debe reunir las mismas calidades que se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas prerrogativas e inmunidades de los diputados al Congreso. Entre esas calidades están ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegial. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución reconoce y con facultades para supervisar la administración pública, siendo como tal un fiscalizador de esto y tutelar de las personas frente a la administración. Por eso es de que entra también el procurador en parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque también entra como un ente fiscalizador que puede proteger a cada uno de los funcionarios, empleados, que no haya abuso de autoridad. Atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. En el artículo 275 de la Constitución asignan al procurador la facultad de supervisar la administración mediante 6 atribuciones que son: promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Ya vamos a ver por qué es esto. Investigar toda clase de denuncias que les sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos institucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente. Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley. El Procurador de los Derechos Humanos, de oficio o a instancia de parte, actuará con la debida diligencia para que durante el régimen de excepción se garantice a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubieran sido expresamente restringida para el cumplimiento de sus funciones todos los días y horas son hábiles. En estado de excepción, dice. Cuando estuvimos en el estado de toque de queda, en el estado de excepción, cuando estuvieron en cuanto a la pandemia, lo único que no podía estar violentado son nuestros derechos humanos. Estos siempre estuvieron, no podían estar, estaban en su plenitud, no podían no tener vigencia, sino que eso era lo que más prevalecía durante ese tiempo, nuestros derechos humanos. Además, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos le fija otras atribuciones relacionadas con programas de promoción y enseñanza de derechos humanos, con especial énfasis en investigaciones, campañas. Se incluye en esa de donde dice otras funciones que la ley, otras atribuciones que la ley le asigna. ¿Cuál otro tipo de funciones son?
que haga promoción y enseñanza de derechos humanos, con especial énfasis en investigaciones, campañas de divulgación y publicaciones. La Procuraduría de Derechos Humanos de Jalapa, por la pandemia no ha podido venir aquí a la municipalidad, pero ellos tienen en su plan de trabajo hacer jornadas y campañas de capacitación en cuanto a los derechos humanos, cuáles son nuestros derechos, cómo podemos presentar las denuncias, qué es lo más importante que debe, ante quién se debe de presentar la denuncia. Una de las funciones es capacitar, enseñar, tener a la mano los números de teléfonos de emergencia de los bomberos, de la Policía Nacional Civil, el de Alfa Kenner de ellos. O sea, es una programación que ellos tienen de enseñar, capacitar, que se divulgue cuáles son nuestros derechos humanos. Relación con instituciones orientadas a la misma actividad, participación en eventos internacionales, divulgación del informe anual, elaboración del presupuesto y funciones administrativas internas. También el Procurador de los Derechos Humanos cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, asociaciones en asuntos de su interés y de toda la ciudadanía. El procurador puede pedir la exhibición personal de cualquier persona. Esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, investigar denuncias y comportamientos lesivos de los intereses de las personas. ¿Por qué puede pedir la exhibición personal? Yo no sé si tienen su Código Procesal Penal, pero por ejemplo, en el artículo 467 del Código Procesal Penal, tienen el Código Procesal Penal. Si no lo tienen, allí señalan este artículo, 467. Procedimiento especial de averiguación, procedencia. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficiente para afirmar que ella ha sido detenido o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares sin que se den razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá, 2.1, intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultados de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún han estado pendientes de realización. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. 2. Encargar la averiguación, procedimiento preparatorio en orden excluyente al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una detención ilegal, que a veces surge eso, que solo llegan a detener a una persona ilegalmente sin una orden de captura, entonces el procurador puede intervenir porque es una defensa, es un derecho que tiene la persona, está establecido derecho a la defensa y derecho también de detención ilegal. Entonces el procurador puede actuar en este sentido presentando una exhibición personal, ya se presenta al Ministerio Público, exige dónde están las averiguaciones pertinentes, por qué está detenida la persona. Y si fue por que no estaba ninguna causa bien justificada, en ese momento él va a solicitar que pongan en libertad a la persona. Hasta esa facultad tiene el Procurador de los Derechos Humanos y está establecido en el Código Procesal Penal, artículo 467. Esa es la figura del Procurador de los Derechos Humanos, que es un defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos, nombrado y comisionado por el Congreso de la República para que cumpla con esa función protectora y defensa de los derechos humanos.
patrocinar en determinados casos la solicitud de amparo, interponer la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos que afecten intereses de la competencia. Artículo 85, 26 y 134, inciso C, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Iniciar proceso en contra de cualquier persona, funcionario, empleado público, instituciones públicas o privadas que violen o atenten contra los derechos humanos. Artículo 23, decreto 54-86. Este es el decreto que tiene la ley de la comisión del procurador y en su artículo dice, menciona la acción penal. También está el artículo 33 del Código Procesal Penal y 5 de la Ley de Responsabilidades. ¿Por qué? Porque osotros también podemos poner denuncias. Si algún funcionario, empleado público está ejerciendo o está haciendo abuso de la autoridad, entonces podemos denunciar ante los derechos humanos. Yo no sé si tienen a la mano su ley de amparo. Va, el 85. No, sí, artículo 85, 26, 134. El 85 es de legitimación para pedir la exhibición personal. Así es, léalo. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción o formalidades de ninguna clase. Así es. El 26. Solicitud verbal. La persona notariamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado que no pudieran actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o en su caso patrocine al interesado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia donde corresponda otorga al reclamante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de inmediato lo pertinente. Entonces, la solicitud se puede hacer verbal y como vean también está la figura del Procurador de los Derechos Humanos a quien inmediatamente se le manda una copia de esta solicitud verbal. Vamos al artículo 134. Legitimación activa. Inciso C dice. La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente. El 134. Legitimación activa. Ajá, tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Entonces, el procurador tiene legitimación activa para presentar inconstitucionalidades de leyes ante la Corte Suprema de Justicia. Su base
legal, está también en la ley de amparo en el inciso C. Ahora vamos a ir al artículo 33 del Código Procesal Penal. Yo tengo interrupción. La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado cuando imposibilite la persecución penal. Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente. ¿Cuál? ¿Ese es el qué número, Lick? Ese es el 33 del Código Procesal Penal. Ah, ya. ¿Sí lo tiene ahí? Sí, sí, interrupción. O sea que es la extinción de motivos. Empieza aquí la persecución penal. Se extingue por la muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por el pago del máximo previsto para la pena de multa. Si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de delito sancionado, solo con esa clase de pena. Por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte, por la muerte del agraviado en los casos de delito de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Y el artículo 33 dice interrupción. La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado cuando imposibiliten la persecución penal. Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente. O sea que la prescripción aquí se interrumpe cuando por la fuga del imputado. O sea, ahí se interrumpe la prescripción. Es una forma de interrumpir el proceso penal. Se dio a la fuga, no se puede seguir la persecución penal, la investigación es otra parte del derecho que tiene el reo, que mientras esté en fuga o fuera de la cárcel no se puede iniciar el proceso o la investigación para su juicio, porque ustedes saben que hay etapas para llegar al proceso penal o hacer la ejecución del juicio. Entonces, él se da a la fuga y tiene este derecho que mientras no lo capturen, no sigue la investigación por el cual ha sido acusado. Y el 5 de la ley de responsabilidades, no tengo la ley, pero me imagino que es la responsabilidad que cae algún funcionario o empleado público por el abuso de autoridad que pueda tener en cuanto algún derecho que sea violentado por estas instituciones o por ejemplo, Banrural tiene la política de que entre sus entrevistas, lo primero que les pregunta a las mujeres es que si tienen pareja, si piensan casarse, si piensan embarazarse, porque a ellos como institución no les conviene que las mujeres queden a pocos días de haber tomado el trabajo, que queden embarazadas, porque no les conviene, porque les tienen que pagar sus meses de pre y post, y encima de eso tienen que contratar a alguien que vaya a cubrir esas vacaciones. Es una violación el derecho de la mujer de poder optar a un empleo sin necesidad que se le esté cuestionando de esa forma, pero como a ellos lo que no quieren es gastar más plata, pero esa es una violación a los derechos humanos, a optar a cualquier empleo. También, por ejemplo, cuando, el director
de recursos humanos de cualquier institución estuviera intimidando a un trabajador que lo desespera, que lo trata mal en cualquier sentido, este puede ir a presentar la denuncia a los derechos humanos. Y por ejemplo, en la municipalidad hubo un caso que uno de los empleados fue a presentar su denuncia a derechos humanos por maltrato del director de recursos humanos. Lo trataba mal, lo insultaba, lo intimidaba. Entonces este muchacho tuvo sus agallas y fue a presentar su denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos de Jalapa y está abierta una investigación sobre este señor. Entonces son derechos que nosotros tenemos que conocer, hacer saber cuáles son y no por tener necesidad tenemos que estar aguantando humillaciones. Es cierto que a través de una denuncia de derechos humanos se puede perder el trabajo, pero también tenemos derecho a quejarnos por despido indirecto, por injustificación y también podemos ser reinstalados. El problema es que estos procesos laborales son tediosos, cuestan muchos, pero a la larga siempre el que gana y el que lleva las de ganar es el trabajador. Jamás va a ganar el patrono, peor si fue despedido por causas injustificadas. Entonces, aunque el proceso sea largo, el trabajador a la larga va a tener sus sueldos caídos, sus prestaciones y puede hacer que sea su reinstalación. El juez de asuntos municipales me estaba enseñando una imagen de un docente, abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Jalapa. Él fue despedido hace 4 años de la Facultad de Derecho y ahorita acaba de ganar su reinstalación después de 4 años. Y él publicaba que estaba feliz, me lo enseñó el mire, ganó este abogado su reinstalación, sus sueldos caídos, sus prestaciones y va de nuevo a dar clases a la universidad después de 4 años. Entonces, no sé a qué se debió su despido, me imagino que por inconformidad de los alumnos, porque yo no lo conozco, porque él me decía, mira, ¿lo conocen? No, la verdad yo no lo he visto, no lo había conocido, pero me dijo, es que este era bien yuca. Entonces me imagino que lo despidieron porque los alumnos se quejaron, pero el problema es de que él regresa a las aulas de derecho nuevamente en Jalapa y lo tienen que ver dónde lo ubican porque ganó la reinstalación. Entonces, la figura del procurador de los derechos humanos es muy importante. Tiene que ser una persona idónea, con grandes capacidades y un ejemplo a seguir. Porque yo no sé si mal no se recuerdan, pero hubo una publicación de este procurador que está nuevamente, que se dio, que él apoyaba a los feministas. Entonces lo empezaron a insultar, empezaron a decir que él era de esa misma clase, pero él se empezó a defender, que ese día casualmente iba por ahí cuando se estaba dando esa manifestación, lo insultaron, hablaban pestes del procurador de los derechos humanos, pero de todos modos es una figura que tiene que tener esa capacidad, ese ejemplo a seguir, porque son derechos que tiene que defender ante el pueblo, es puesto por el pueblo, es comisionado para defender estos derechos. Entonces es una figura plasmada en la Constitución de 1985, puesto por la Asamblea Nacional Constituyente para que no se siguieran dando tantas violaciones a los derechos humanos, arraigadas desde 1960 hasta 1996, que se puso fin después de 36 años de conflicto armado entre los acuerdos de paz, que a la larga pues están plasmados y hay algunos que no se han cumplido, pero entre comillas se dio fin al conflicto armado. Se publicó y se dio anuncia a la nueva Constitución de 1985 y como les digo, teniendo estas figuras tan importantes como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral. Quería leerles algo de 1993. Dice, posiblemente el caso más espectacular que ha tenido la Corte ha sido su actuación con motivo del golpe de Estado
que el presidente Jorge Serrano Elía pretendió realizar en mayo en 1993. La Corte actuó, único caso de oficio, conociendo de las normas temporales de gobierno, que fue el instrumento para el golpe de Estado, que el tribunal declaró inconstitucionales. La situación se produjo así. El 25 de mayo de 1993, el presidente informó por cadena de radio y televisión en las primeras horas de la mañana su decisión de dejar sin efecto de 40 artículos de la Constitución, 20 artículos de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucional, disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Esta decisión quedó plasmada en el decreto dictado ese día con el nombre Normas Temporales de Gobierno. Era un golpe atípico en el país, porque lo efectuó el propio presidente de la República. La Corte de Constitucionalidad se reunió esa misma mañana y en la tarde, en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución y en especial el de la función de actuar en asuntos de su competencia, dictó una sentencia en la que resolvió que la decisión del presidente contenida en el decreto referido y todos los actos que del mismo se derivaran transgredía disposiciones terminales de la Constitución y representaba el rompimiento del orden constitucional. Entonces, imagínense, emitió un acuerdo que se llamaba Normas Temporales del Gobierno. Nos dejó sin nada. Destituyó al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, dejó 20 efectos de artículos de la Constitución, más otros de la ley otros 20 artículos de 40 de la Constitución y 20 de la Ley de Amparo. Si no la hubiera establecido la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte de Constitucionalidad en la Constitución de 1985, como les digo, no sé qué hubiera pasado en nuestro país. O hubiera sido lo que al final Jorge Serrano Elías quería. No sé qué pretendía él con esta magnitud que hizo, pero la Corte declaró inconstitucional y a la larga pues era así, que había dejado sin orden constitucional a nuestro país. Entonces, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, se dio que se restableciera nuevamente el orden constitucional. En ese tiempo, el Congreso de la República temporalmente dejó a Ramiro de León Carpio para que cumpliera lo que restaba de la presidencia y luego hacer las elecciones y nombrar al nuevo presidente de la República. No sé si hay alguna duda. El parcial que nos toca el miércoles. Para el parcial, ¿cuál contenido es el que, desde qué tema vamos a? Iniciamos desde la administración pública en Guatemala hasta el procurador de los derechos humanos. Todo el material que nos ha subido entonces, licenciada. Así es. Y va a ser, yo no sé cómo los han examinado los otros licenciados, pero a nosotros nos capacitaron con el formulario Google Form y así lo voy a hacer yo. Está bien, Lick, sí, así evalúa la mayoría. Sí, yo ya lo hice porque nos los están pidiendo porque antes de hacerles la evaluación a ustedes, el coordinador de la carrera de Derecho los revisa cómo los estamos redactando, qué preguntas les estamos realizando y él hace las correcciones del caso. Ahí se acuerdan también que analizamos la ley del organismo ejecutivo, es muy importante. La ley, cómo está conformado la administración pública en el sentido
cuáles son sus instituciones que la forman en la administración pública. Entonces, ahí vienen claramente las instrucciones, patojos. Tienen que leer las instrucciones. Yo aprendí mucho con las capacitaciones que nos dio el coordinador en cuanto a examinarnos. Hay cómo subir los archivos. El problema que a veces se da que no tienen buen internet, que se les borra. Yo les suplico que por favor les tomen capturas. Si hay que subir algún material, tomen fotos, capturas, porque después que se les borra y cómo les voy a calificar yo si no tengo ningún tipo de evidencia. Entonces sí, tómenle fotos. Si hay que subir algún material, inténtenlo subir. Les quería proponer que el examen está a las 7. Para mí mejor si lo iniciamos a las 6 de la tarde. Más temprano, y así tienen ustedes tiempo y más de 1 hora para realizar el examen de 6 a 7. ¿Qué dice? ¿O lo hago a las 7? Usted dice que iniciamos de 6 a 7. Sí, a las 6, porque el parcial está a las 7. O lo dejo a las 7. Es cuestión de que ustedes decidan. Por mí no hay ningún problema. Por mí tampoco, le dije yo, a cualquier horario me adapto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Por mí está bien, dicta a las 6. Va. ¿Alguien más que diga que sí? Sí, está bien. Va. Entonces, yo lo subo a las 6. El miércoles sería. Miércoles a las 6. Yo me imagino que mañana, hoy yo envié mis exámenes. Mañana me va a responder el coordinador, nos manda en el correo haciéndonos las correcciones o de una vez dándonos el visto bueno que está bien el examen y que lo podemos pasárselos a ustedes para que vean que no es antojo de nosotros hacerlo así, sino que él pues nos capacitó para que no tuviéramos ese tipo de problema, porque hubieron así alumnos que se quejaban de que no, que se les borraba, que habían docentes que los dejaban por ese motivo o situaciones. Entonces él ahora los revisa y nos hace las correcciones del caso para que no haya ningún problema con ustedes. En lo que sí les suplico yo es de que cada cosa que estén haciendo me le tomen captura, foto o lo que sea, por si en un dado momento subiendo el archivo se les pierde. Entonces al menos ustedes ya tienen evidencia que sí lo hicieron y me lo pueden mandar así también. Entonces, finalizamos la clase de hoy. Nos vemos primero Dios el miércoles. O sea, yo les voy a subir, pero voy a estar pendiente en el chat si tienen alguna duda. Está bien, Nick. Gracias. Va. Feliz noche. Feliz Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick.